Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Cenk Torun sorprendió con una confesión inesperada que dividió por completo a sus seguidores. La declaración, realizada durante una entrevista reciente en un programa de televisión muy visto, generó opiniones enfrentadas y se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. Todo comenzó cuando Cenk, conocido por su papel inolvidable en la serie Seir Lizarmak, fue invitado a un programa nocturno donde los presentadores no dudaron en hacer preguntas personales. En un momento del programa, mientras la conversación giraba en torno a los cambios que ha vivido la industria del entretenimiento en los últimos años, Cenk hizo una pausa. Miró a la cámara y dijo con una voz seria pero calmada: "No todos los recuerdos que tengo de mi época dorada son felices. A veces, el precio de la fama es demasiado alto". Esta frase, aparentemente simple, encendió una llama entre sus admiradores. Algunos lo aplaudieron por su sinceridad y valentía al compartir algo tan personal, mientras que otros consideraron innecesaria la declaración, preguntándose si había una intención oculta detrás de sus palabras. Lo que parecía una reflexión nostálgica, se transformó en un debate encendido. En la misma entrevista, Cenk continuó hablando sin filtros. "Durante años viví bajo una presión constante. La gente cree que ser famoso es una bendición, pero muchas veces es una carga. Me costó relaciones, momentos con mi familia, incluso mi propia paz mental". Estas palabras tocaron especialmente a su público femenino, en su mayoría mujeres entre los 40 y 65 años, quienes se identificaron con la lucha de encontrar equilibrio entre lo profesional y lo personal. Comentarios en redes como: "Ahora entiendo por qué desapareció un tiempo", o "Eso explica mucho de su actitud en los últimos años", se multiplicaron. Pero no todo fue comprensión. Una parte de sus seguidores más fieles sintieron que esta confesión era una forma de justificar errores del pasado. "No necesitamos excusas, necesitamos que vuelva a la pantalla", escribió una usuaria. Otro comentario que se viralizó decía: "Todos tenemos problemas, pero no vamos por la vida hablando de ellos en televisión". A pesar de las críticas, Cenk mantuvo su postura firme y agradeció el apoyo recibido. En sus redes sociales, publicó al día siguiente: "Gracias a quienes entendieron el mensaje detrás de mis palabras. No busco lástima, solo compartir una verdad que muchos callamos". Este gesto fue bien recibido por otras celebridades. Su compañera de elenco en varias producciones, Meltem Kumbul, comentó en una publicación: "Cenk siempre fue auténtico. Solo quienes han estado en sus zapatos pueden entenderlo realmente". A medida que pasaron los días, el tema no perdió fuerza. Programas de televisión, podcast y canales de YouTube analizaron cada palabra dicha por el actor. Algunos especialistas en comunicación y psicología mediática comenzaron a debatir el impacto de declaraciones como la de Cenk Torun en figuras públicas y en la percepción que la audiencia tiene sobre ellas. Uno de los análisis más comentados vino de parte de la reconocida psicóloga y autora Nuray Gökçen, quien explicó en una entrevista radial: "La fama crea una burbuja. Dentro de esa burbuja, las emociones se magnifican y la presión puede distorsionar la percepción de la realidad. Cuando alguien como Cenk rompe esa burbuja en público, está haciendo un acto de valentía, pero también se expone a ser malinterpretado". Mientras tanto, en foros de fanáticos y grupos privados de Facebook dedicados a series clásicas turcas, el nombre de Cenk se convirtió en tema central. Algunos recordaban momentos específicos de su carrera, escenas icónicas, entrevistas pasadas, incluso su estilo particular de actuar que lo distinguía en la pantalla. Otros debatían teorías: ¿estaba insinuando que su retiro temporal fue forzado por una crisis personal? ¿Hubo conflictos tras bastidores que aún no han salido a la luz? Un usuario escribió: "Recuerdo una entrevista del 2005 donde ya se notaba algo de tristeza en su mirada. Nadie lo notó en ese momento. Ahora todo tiene más sentido". El revuelo llegó al punto en que una cadena de televisión decidió retransmitir varios episodios de Seir Lizarmak, en una especie de homenaje silencioso a su figura. Esta movida fue bien recibida por la audiencia nostálgica, y los ratings subieron de forma considerable esa semana. En medio de todo esto, Cenk decidió ofrecer una segunda entrevista, esta vez en un entorno más íntimo y con un periodista amigo de años. Esta conversación fue publicada en un canal de YouTube independiente y titulada simplemente "La verdad de Cenk". En esta segunda charla, más pausada y reflexiva, reveló detalles aún más personales. "Durante un rodaje muy importante, tuve un ataque de pánico. Nadie lo supo. Me encerré en mi camerino y respiré durante media hora hasta poder salir. Después de eso, entendí que necesitaba parar.
También confesó que buscó ayuda psicológica y comenzó un proceso de sanación que incluyó terapias de grupo, meditación y largos periodos de desconexión digital. Esta declaración fue recibida con respeto y alivio por muchos, especialmente por quienes han atravesado procesos similares y agradecen que una figura pública normalice estos temas. El video acumuló millones de visualizaciones en pocos días y el hashtag #FuerzaCenk se volvió tendencia en Twitter. Artistas, periodistas y hasta políticos comentaron el valor de su testimonio. Algunos usuarios comenzaron a compartir sus propias historias bajo ese mismo hashtag, transformando lo que fue una confesión individual en un movimiento colectivo de catarsis y empatía. Sin embargo, no faltaron quienes criticaron esta segunda aparición como parte de una estrategia de marketing encubierta. Columnistas conservadores la calificaron como exceso de exposición emocional y advirtieron sobre los riesgos de convertir el dolor en espectáculo. Pero la mayoría del público parecía ya haberse inclinado hacia la comprensión y la empatía. Mientras tanto, los rumores sobre un posible regreso de Cenk a la televisión empezaron a circular. Un productor anónimo filtró a la prensa que se estaban negociando los primeros borradores de una serie dramática basada en la vida de un actor ficticio que lucha con los fantasmas de la fama. Aunque no se confirmó oficialmente, todo indicaba que Cenk estaba involucrado de alguna manera. En un post de Instagram, acompañado de una imagen en blanco y negro de un escenario vacío, escribió: "Todo lo que duele también enseña. Nos vemos pronto". Este simple mensaje desató una ola de especulación. ¿Estaba preparando su regreso? ¿Sería esta vez bajo sus propios términos? ¿Más humano, más sincero, más él? La comunidad artística comenzó a movilizarse. Actores y actrices que alguna vez compartieron escena con él le enviaron mensajes públicos de apoyo. Algunos incluso contaron anécdotas inéditas. Una vez, después de una escena intensa, me abrazó y me dijo: "No olvides que somos personas antes que personajes". Esa frase se me quedó grabada, escribió una excompañera de reparto. Todo esto reavivó el cariño por un actor que, más allá de su talento, ahora mostraba una profundidad emocional que había permanecido oculta por años. Los medios internacionales también comenzaron a prestar atención. Revistas de entretenimiento en España y América Latina hicieron eco de la historia, presentándolo como un símbolo de la lucha interna detrás del brillo de los reflectores. Mientras tanto, los fans más leales organizaron una campaña digital llamada Cenk no está solo, donde compartieron imágenes, videos y cartas abiertas expresando su gratitud por su valentía. Incluso se propuso una nominación honorífica en un festival nacional de cine, en reconocimiento no solo a su trayectoria, sino al impacto social de sus recientes declaraciones. Hoy, semanas después de aquel primer momento televisivo, Cenk Torun se encuentra en el centro de una conversación más grande, la necesidad de hablar abiertamente sobre la salud mental en el mundo del espectáculo. Su voz, una vez silenciada por la presión del medio, se ha convertido en eco de muchos. Y como suele suceder con los actos sinceros, el tiempo dirá si esta etapa marca un renacer en su carrera, o si simplemente fue el cierre necesario de un capítulo que necesitaba ser contado. Pero una cosa es segura, ya no es solo el galán de Seir Lizarmak, sino una figura que ha mostrado que incluso las almas más admiradas pueden ser frágiles. Y que no hay vergüenza en decirle Y. Hasta aquí llega nuestro video de hoy. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y, por supuesto, contarme en los comentarios qué opinas tú. ¿Estás del lado que apoya a Cenk o piensas que no era necesario compartir tanto? Nos vemos en el próximo video.